Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Lado P, aquí por QM Noticias. Como todos los miércoles, esta propuesta que les acerca a ustedes a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de Buenos Aires la agenda, lo principal, lo que ha ocurrido en la provincia de Buenos Aires. Lo hacemos junto con aquí nuestro amigo y compañero Albino Aguirre. ¿Cómo te va? Fabián, ¿cómo te va? Buenas noches. A ustedes también. Claro, como cada miércoles tratamos los temas que aparecen allí como los más importantes y destacados en la agenda política y social de la provincia de Buenos Aires, con los protagonistas, Fabián. Exactamente, y uno de los temas fundamentales esta semana, sin dudas, la agenda se llevó prácticamente todo. El tema docente, tenemos aquí a un hombre del ciolismo que nos va a hablar de la postura del gobierno sobre el conflicto que ya lleva 11 días y también, por supuesto, como lo hacemos casi siempre, la voz del otro lado, de la vereda, luego de esta marcha multitudinaria que terminó hace un rato nada más y que, de acuerdo con algunas estimaciones, fue la más grande de los últimos años. El ciolismo un poco que la relativiza, pero de eso vamos a hablar en esta noche. Exactamente, pero además nos vamos a meter en otro de los temas que también monopolizan el debate político por estas horas a nivel nacional, es cierto, pero con particular fortaleza en la provincia de Buenos Aires. Hablamos de la reforma del Código Penal. ¿Por qué con particular fortaleza en la provincia de Buenos Aires? Porque el principal impulsor de oponerse a la reforma del Código Procesal Penal es el Frente Renovador, que como ustedes saben es una fuerza básicamente de la provincia de Buenos Aires. No se ha expandido todavía a lo largo y a lo ancho de toda la República Argentina y se empezaron a recolectar firmas en esta suerte de estrategia de salir a convencer a la gente para buscar adhesiones que ha desplegado el masismo a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de Buenos Aires. En este programa vamos a hablar con Ramiro Gutiérrez, un diputado del Frente Renovador que además es el cerebro de la posición de Sergio Massa para oponerse a la reforma penal y además también con un fiscal de instrucción de La Plata, Marcelo Romero, para encarar la reforma desde un costado, si se quiere, un poco más técnico. Exactamente, y como siempre, y ya nos vamos metiendo en los reportajes porque tenemos poquito tiempo y muchos invitados, el repaso de los tweets más importantes, volvemos a meternos otra vez en la red social fundamental de los políticos y el cierre con lo que ya es considerado la especie de frutilla del póster. Con eso ya nos vamos, nos despedimos, que es el gran papel y papelón. Bueno, muy bien, Fabián. Hecha la presentación de los temas que vamos a desarrollar hoy, vamos a la primera pausa y ya volvemos. Nos metemos a charlar directamente con nuestros invitados que están en el piso. Bueno, muy bien, Albino. Entonces decíamos, sin lugar a dudas, está, digamos, al tope de la agenda informativa de esta semana y tal vez por unos días más este conflicto interminable con los docentes en la provincia de Buenos Aires que lleva más de 11 días sin clases en las escuelas bonaerenses. Exactamente, que escribió hoy un nuevo capítulo con una movilización que se había anticipado masiva en frente a Gobernación. Vinieron efectivamente docentes de todos los distritos, o por lo menos de buena parte de los distritos del interior de la provincia de Buenos Aires. Y además va a tener una reunión clave mañana, a la mañana, con la intervención del defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bonicato, que ha citado a las partes, al gobierno y a los docentes. Veremos qué se desprende de esa reunión y en todo caso, cómo continúa un conflicto que da toda la sensación de que está trabado por la posición firme y dura de los gremios, que ha hecho pública, y tajante también por parte del gobierno, en el sentido de que no hay chances de encarar una nueva oferta salarial. Exactamente, y hace un ratito nada más terminó una marcha donde uno de los dirigentes dijo que no les toquen un peso al salario de los maestros porque si no vamos a ir a buscar a cada lugar de la provincia, seguramente hacía alusión a los funcionarios del gobierno. Nosotros estamos con un hombre que está muy cercano al gobierno, digamos que expresa en la legislatura la opinión y el espíritu de lo que es la gestión de Daniel Scioli, y por eso le vamos a preguntar al senador Alberto de Facio si tiene temor que lo vayan a buscar por la provincia. ¿Qué entiende usted por esta advertencia que hizo Roberto Baradel esta tarde en el acto? ¿Qué tal? Buenas noches y ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Un gusto. Bueno, Baradel está violento, se lo nota violento y nervioso en toda intervención que tiene. Ha estado desaforado en este acto de la tarde. Un acto que parecía masivo y que no lo fue un acto modesto. Creo que los docentes han perdido 10 millones de pesos en una movilización inútil de plata de su sindicato.
malgastada. ¿Usted cree que eso es lo que salió a movilizar hasta La Plata hoy? Ustedes son testigos de la cantidad de colectivos y micros que han movilizado a 2.000, 3.000 pesos por micro, saquen la cuenta, más toda la infraestructura que parecía un recital. Yo pensé que iba a tocar a alguien ayer realmente y era el escenario para Baradel y Petrocchini. Evidentemente los gremios están siguiendo un camino muy equivocado, que sale de la práctica gremial leal, esto de no acatar conciliaciones obligatorias y desconocer la autoridad de trabajo, cuando el año pasado, por un recurso de ellos mismos ante la Suprema Corte dictaminó, que es el órgano máximo judicial de la provincia de Buenos Aires, que mientras no haya un tribunal arbitral, la autoridad de aplicación es el Ministerio de Trabajo. Es cierto. Y ellos lo están desconociendo. Sí, en eso tiene razón, senador. Yo creo que efectivamente los gremios deberían acatar porque así lo resolvió la justicia en el fallo que usted recordaba el año pasado. Ahora, también es cierto que el poder político, en este caso el gobernador Daniel Scioli, ha presentado un proyecto y los legisladores parece que no le ha interesado mucho tratarlo, tiene que conformar ese famoso tribunal arbitral. Sí, para evitar esta discusión. Nosotros el gobierno provincial envió el proyecto hace un año. Sí. Está en una comisión presidida por una integrante del Frente para la Victoria. De Massa dijo que iban a mandar un proyecto más o menos parecido. Bueno, ya está. El proyecto está y está en una comisión que preside una integrante del Frente Renovador. Creo que es Diana Larraburu, Comisión de Legislación General, y no lo ha tratado. Digo, pero más allá de eso, la conciliación obligatoria lo que trata es, ante la tensión irreductible de las partes, abrir un periodo de 15 días para volverlos a sentar a negociar. Cuando una de las partes, que es un instrumento de negociación gremial, cuando uno desconoce estas reglas, se rompen las reglas de juego. Estamos jugando al fútbol y alguien agarra la pelota con la mano. Bueno, está quebrando las reglas del juego. Entonces, yo creo que ya ni siquiera estamos discutiendo una propuesta salarial. Estamos discutiendo las reglas del juego. Y esto es lo que los gremios me da la impresión de que no notan la gravedad de romper las reglas de la negociación colectiva, ¿no? Ahora, de Facio, hay un argumento que a mí me parece que es muy sólido y que hasta ahora no he escuchado ninguna voz del oficialismo que lo sepa argumentar bien o contrarrestar bien, y que es aquel que dice que ¿por qué no se convoca a los gremios aún? Y no me conteste que esto de que el gobierno nacional, la paritaria nacional, digo, ¿por qué el gobierno bonaerense desde noviembre hasta los últimos días de febrero no llamó un día, solamente un día, a sentarse aunque sea a discutir nada, digo, por lo menos para tener un gesto? A ver, pensar eso significaría colegir que los conflictos se solucionan por el transcurso del tiempo. Es decir, que si negociamos 4 meses, vamos a llegar a un arreglo, y si negociamos 2 días, no. Si bien es cierto que hay una lógica de la negociación, la lógica de la negociación, como cualquier gremio, no se extiende más de un mes. Uno no puede estar 4 meses negociando. Entonces, la paritaria y el diálogo... Convengamos que empezar 12 horas antes del inicio del ciclo lectivo... No fueron 12 horas. Y fue el miércoles anterior. Días antes. Fue mucho antes, porque las negociaciones empiezan antes. Sí. Con llamados de teléfono, con contactos informales, o sea que... Ahora, no descontextualicemos el momento. ¿Ustedes se acuerdan lo que era enero de este país? Enero y febrero lo que fue este país. Hubo una devaluación, hubo incertidumbre económica. Yo te pregunto, si hubiésemos negociado en enero y nos poníamos de acuerdo en un índice del 20%, hoy sabés que estarían diciendo, nos convocaron en enero porque nos engañaron. No, eso es contrafáctico, esa historia es contrafáctica. Pero, digo, es contrafáctico, digamos. Cuando se estabilizó la cuestión, y siempre el gobierno nacional fija el piso, ahí se negoció. El gobierno nacional fijó el piso cuando determinadas variables estuvieron... Ahora, yo te pregunto una cosa. Los últimos 6 años, siempre pasó lo mismo. Sí, pero a veces... El año pasado tuvimos 15 días de paro. Bueno, y entonces, digamos, a ver... 15 días de paro. En los últimos años siempre pasó lo mismo. Efectivamente hubo complicaciones, sí. En el inicio incluso de las clases, pero este año en particular, la posición dura de los gremios es aún mayor. Sí. Es histórica la medida de fuerza por la Sí. cantidad, por la continuidad en el tiempo y demás. Sí, es verdad. ¿Ustedes creen efectivamente que hay, como lo he escuchado decir o sugerir, creo que a usted o algún otro integrante del gobierno, que
que hay intencionalidad política de parte de algunos dirigentes sindicales? Mira, primero, la UOM hoy está discutiendo entre 25 y 26%. Es el primer gremio nacional privado, ¿no? Es cierto, se bajó del 30%. Todo está negociándose, ¿por qué? Porque la expectativa inflacionaria no va a superar eso, si Dios quiere, y todos estamos haciendo un gran esfuerzo para que eso no suceda. Senador. El primer bimestre del año ya... Bueno, está dando un anualizado del 30. De 7 puntos. Está dando un anualizado de 30, porque no se suman. No, está bien, habrá que ver las próximas Si Dios mediciones. quiere, vamos a estar en menos de eso, y tenemos que poner, digamos, la lógica es que todos pongamos nuestro grano para que la expectativa inflacionaria vaya bajando, no subiendo. Si yo te pido más que el anualizado, estoy, digamos, poniendo más expectativa inflacionaria. Esto es lo que tienen que entender los gremios. Ahora, yendo a tu pregunta, yo creo que hay un mix. Hay un componente político, histórico, de ese sector gremial, pero creo que el gran porcentaje de problema está en la interna docente. Yo creo que hay... Usted dice que se corren por izquierda, se corren por izquierda, las líneas internas de los sindicatos. Hay un descontento de ciertas seccionales con la manera que se conduce Baradel. Le han metido mucha presión el año pasado. Esos sectores ligados a la izquierda han presionado para que se convoquen asambleas para dar mandatos, cosa rara en el gremialismo, porque para eso están los dirigentes gremiales. Cuando vos ganás la elección, se supone que vos conduciste gremio, no llamás asamblea. Bueno, eso en algunos casos, por ejemplo, mandato, la FEP siempre se manejó pero así, el mandato, digamos, fue mandatos. 35% nada. Y esa no es una... Para eso está el dirigente, va a decir, no muchachos, no es 35% nada. Si no te dan margen de negociación, vos tenés que hacer caso al mandato. ¿Qué es lo que está pasando? No tienen margen de negociación Baradel y Petrocchini porque temen el reproche de las bases que ellos mismos se encargaron de incentivar. Están en un problema gremial interno y creo que ellos también deberían hablar con claridad a sus bases, decirles la verdad y de que el límite de negociación es este para el gobierno bonaerense, porque ¿sabes cuál es el otro tema? Podemos darle más aumento, va a haber que aumentar impuestos. Y si aumentamos impuestos estamos metiendo inflación. Bueno, los gremios dicen, aumenten impuestos, pero hagan una suba impositiva progresiva en serio. Ustedes saben que lo hicimos. El año pasado se hizo una reforma, la tercera reforma tributaria grande, donde se impusieron valores para barrios cerrados, baldíos, sectores improductivos. Se grabó toda la actividad. Claro, porque no se olvidaron que le metimos todo lo que estaba desgrabado, se volvió a grabar. La televisión por cable, los feedlot, todo. Sí, sí. O sea, no se puede seguir incrementando la presión tributaria a los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Senador, y si usted, como dice que acá hay una lógica dirigencial que está conduciendo mal, ¿usted descree, digamos, de la adhesión que hay en el interior? Es decir, el docente o se deja llevar mal o le da lo mismo ir o no ir. Digo, esa es la lectura que hace el docente en el interior. No estamos hablando de lugares donde usted debe conocer. Sí. Este año nosotros tenemos registro por lo que nos cuentan nuestros cable operadores de que hay pueblos muy chiquitos donde la adhesión es total. Sí. No ha sido así otros años. También te digo, ayer gente de la Prida me dice los docentes fueron a empezar a dar clases. Digo, estamos hablando de 10 días de paro. Lógicamente también, yo te digo, cualquier trabajador quisiera un aumento salarial, digamos, del 35%. Entonces, por eso digo que hay que hablarle claro también al afiliado del gremio y no generarle expectativas que después, cuando se llega a un acuerdo, se ve frustrado. Entonces va acumulando frustración. Y también convengamos que los sueldos docentes son de los más bajos de las actividades de servicios educativos, digamos. Esto es una realidad. A todos nos gustaría un incremento salarial a policías, a médicos, a maestros. Pero tenemos una realidad, y la realidad es que los recursos que estamos invirtiendo en los docentes, que llega casi a 53.000 millones de pesos solo en sueldo, se invierte el 35% del presupuesto en educación. Bueno, tiene un límite porque también están, digo, los policías, los jueces, la administración central, los médicos. Ahora, no hay manera, senador, digamos, de que se pueda reforzar, porque efectivamente 4.700 pesos del sueldo básico para el que recién ingresa, después discutimos los porcentajes de cuántos, qué sé yo. Ustedes dicen que en realidad son muy pocos, apenas 2 y pico, 3%, y los gremios dicen que por el contrario son los más. 4.700 pesos
es poco. Es poco incluso comparado con otros distritos donde efectivamente hubo acuerdo de similar porcentaje. Capital Federal va a llegar a 6.000 y pico. Correcto. Santa Fe va a llegar a 5.500 pesos y demás. ¿No hay posibilidades de reformular la oferta que se hizo en su momento, en todo caso para beneficiar a estos sectores? Bueno, es justamente lo que no quieren, porque esta propuesta lo que tiene es un componente mayor a esos trabajadores que menos ganan. Por eso van a llegar a 5.000 si se acepta la propuesta. ¿Ellos qué dicen? Que se discrimina la escala, quieren todos parejos. El famoso se achata la escala salarial. Se achata la escala, claro, pero la escala arriba está arriba de 23.000, 24.000 pesos y llegan, como han dicho, hasta 40 en casos excepcionales. La verdad que la verdad que, digamos, un aumento del 40% para el que gana 4.000 y pico sigue siendo mucho menos plata que del 20% porque para el que gana mucho más. Cuando tenés un proceso como estos, inflacionario, lo que vos ves es lo que no te fijas en el porcentaje, te fijas en los pesos. Claro. Exactamente. Entonces, fíjate cómo el resto de los estatales hizo esto que vos proponés. Dijo, bueno, ¿dónde está el grueso que menos gana? Bueno, entre 4.000 y pico y 6.000 y pico, y le pusieron 40 puntos. Lógicamente se perjudican los que más ganan, pero también en estas situaciones excepcionales juega la solidaridad. Se lo planteaba, senador, porque digamos, se conocieron encuestas. Es cierto que buena parte de la sociedad, por lo menos un sector importante de la sociedad, empezó a preocuparse por la situación de los chicos sin clases y demás, pero en esta combinación de que le reclaman a los docentes volver a las clases y seguir negociando, pero también entiende que es justo el reclamo que llevan adelante. Sí, es una responsabilidad de gobierno. Dos cosas. En la provincia de Buenos Aires es el único distrito donde se pueden tener dos cargos. El 70% tiene dos cargos, por eso el promedio es de 10.000 pesos, no de 4.000. La mayoría gana entre 10.000 y 12.000 pesos. Y podés estar jubilado en un cargo y estar ejerciendo en el otro, cosa que tampoco se puede ni en Córdoba, ni en Santa Fe, ni en Capital. Por eso cuando vos comparás cómo ganan, muchas veces ganan más los bonaerenses. Está bien, trabajan 8 horas. Pero cualquier trabajador trabaja, ustedes trabajan 8 o más. Digo, el sueldo testigo es por 4 horas. La última, senador, de mi parte, Fabián. Hablando de cuestiones políticas, usted recién nos contaba que evidentemente algunos gremios también tienen alguna ebullición interna o algo por el estilo. Es cierto que se vive por estas horas en la Argentina, más allá de que de manera silenciosa, una puja, reacomodamientos de cara a lo que se viene, que son las presidenciales del año próximo. ¿Usted cree que hay sectores que, así como utilizan determinado tipo que generan, de temas que generan preocupación social, como por ejemplo la inseguridad, utilizan también el conflicto docente para posicionarse políticamente? Sí, bueno, hemos visto un par de intentos. Lo que pasa es que, como por ejemplo televisar la paritaria, he escuchado disparates, pero de paso digo, las paritarias se graban, pero no se televisan. Está hablando del diputado Sergio Massa, que pidió eso. O, bueno, presentar proyectos para que la paritaria sea en determinado mes. Pero yo creo que han entendido que el tema es tan sensible que es jugar con fuego y no he visto, sinceramente, un aprovechamiento del tema. Me parece que todos los sectores políticos han hecho declaraciones, pero bastante... Pero ustedes lo chicanean a Barader con alguna fotito junto a Sergio Massa. Está bien, pero me parece que son chicanas justamente. El tema es muy serio y hay que ser muy responsable. Y tratar de no llevar cuestiones personales ni tipos de agresión, como vamos a ir a perseguirlos, digamos. Esas son cuestiones fascistoides que hay que tratar de erradicarlas de la Argentina, ¿no? Me parece. Bien, Alberto de Facio, se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias por su presencia aquí y como siempre le agradecemos porque siempre tiene buena predisposición para hablar de todos los temas. Gracias a ustedes. Ya volvemos. Hemos tenido, creo, un buen paneo de los temas más importantes que han ocurrido aquí en la provincia, pero antes de irnos, como siempre, vamos a despedirnos con esto que es ya un clásico. Exactamente, el gran papel, aquella noticia que nosotros destacamos cada miércoles por su costado positivo, y el papelón de la semana. Empezamos como siempre con el gran papel, es este. La Secretaría de Niñez intervino en 49 casos de explotación sexual infantil en el último año. Son cifras oficiales. El trabajo fue realizado por el Registro Unificado de Niñez y Adolescencia. Detalla que en 2011 los casos intervenidos por dispositivos del Estado fueron 35.
En 2012 hubo 42 y en el 2013 se registraron 49. Sin embargo, el texto aclara que estas cifras no necesariamente indican un aumento de estas situaciones, sino que también el incremento puede deberse al crecimiento de las denuncias, ya que el REUNA, que es este registro, ha sumado municipios a lo largo de los últimos 3 años, interviniendo allí en casos de explotación sexual infantil en el último año, uno de los delitos más aberrantes, donde se demuestra, queda demostrado a partir por lo menos de estas estadísticas, es cierto que oficiales, la intervención directa del Estado, bienvenido sea. Y suele ocurrir que cuando se empiezan a conocer estas cuestiones se hacen más denuncias, como el caso de la violencia doméstica o la violencia contra la mujer. Así que bienvenido entonces la intervención del Estado en esto, por eso lo hemos marcado como gran papel, pero ahora nos tenemos que ir lamentablemente a lo que nuestra producción considera que ha sido el papelón de la semana. Por eso lo vamos a presentar de esta manera y le atribuimos el papelón esta semana a la creciente y recurrente ola de inseguridad en el territorio bonaerense. Hasta hace un ratito nada más, 65 muertos, 65 bonaerenses que murieron en menos de 75 días, es decir, desde que comenzó el año hasta ahora, 65 bonaerenses, incluido el episodio que conocimos esta misma mañana, donde otra persona fue víctima de un episodio delictivo y murió. Como consecuencia de eso, miles de decisiones, muchas medidas adoptadas por el gobierno bonaerense, entre ellas la de ahora que pone al ministro Alejandro Granados a convocar retirados, una medida que ya se había hecho en otras oportunidades y es que otra vez, con este afán de acrecentar el número de policías en la provincia de Buenos Aires, busca que los retirados, es decir, aquellos que se han jubilado de la fuerza policial, puedan volver a la actividad para hacer tareas más tranquilas, digamos, como custodia de edificios y demás, pero bueno, todo esto, digamos, suma inseguridad, es como un círculo vicioso. Exactamente. Más episodios, más policías, más medidas. Son 2.500, van a tener una remuneración cercana al 90% de lo que cobran de jubilación, más un promedio de 8.000 pesos, que es lo que cobra de básico. Por supuesto que no van a ser retirados que van a prevenir el delito ni correr delincuentes, sino que la idea es, no es novedoso tampoco el sistema, ya lo han implementado. La idea es reemplazar a los que están custodiando edificios públicos y demás. Así, además debemos decir que un retirado de la policía no es que es un abuelito que está en la de ninguna cola. manera, claro. Es gente que a los 48, 50 años ya se puede retirar. Por lo tanto, es gente que está con la capacidad laboral, digamos, a pleno, ¿no? Exactamente. Así que bueno, muy bien, eso fue el papelón entonces. Albino, si te parece, te invito a despedirnos ya de la gente. Antes de decirle muchísimas gracias a la producción general, Karina Calvo, a Nazareno Lanuse, Lucía Di Carlo, Daniel Rivero y también a Aníbal Giordano, que nos ayudan aquí, y todo el equipo técnico que está allí arriba dándonos instrucciones constantemente. A vos no, porque no tenés cucaracha. Exactamente, y como siempre también, como cada miércoles, a Raúl Esayán, que nos viste tan elegantemente. En el caso de él. Parece que me estoy halagando, pero en realidad estoy halagando la ropa de Raúl Esayán. Eso está claro, ¿no? Quedó claro. Bueno, gracias a ustedes por estar como cada miércoles en la pantalla de QM Noticias. Nosotros volvemos el próximo miércoles a las 10 de la noche. Bueno, muy bien, vamos a seguir hablando de la reforma penal, la polémica que se ha generado en torno a la reforma penal a partir de la iniciativa del Frente Renovador de salir de manera rabiosa a oponerse, juntando firmas y demás, a un anteproyecto de ley elaborado por un conjunto de juristas de reconocida trayectoria que disparó mucha polémica, sobre todo en algunos puntos que generan una sensación de cierta liviandad para con el castigo de los que delinquen en un sector de la sociedad. Pero como nosotros la tocamos de oído, más allá de hablar a veces en términos o en cuestiones vinculadas a las peleas políticas que resurgen como consecuencia de estas discusiones de la agenda pública, queremos a veces también meternos en partes que tienen que ver con una interpretación más técnica del Código Penal. ¿Qué es el Código Penal? ¿Para qué está? ¿Qué regula? ¿Qué injerencia tienen
los códigos de procedimientos en las provincias. ¿Hasta qué punto lo que denuncia Massa es cierto y hasta qué punto los argumentos con los que se defienden aquellos que impulsan esta reforma también lo son o no? Bueno, y cada vez que tenemos dudas en ese sentido, invitamos a un fiscal de instrucción platense, Marcelo Romero, un hombre que, además de exitoso en lo suyo, es muy pedagógico para hacernos entender a nosotros cuestiones del derecho con las que, por supuesto, no tenemos relación directa. Doctor Romero, gracias por venir. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación, como siempre. Bueno, ahí está. ¿Por qué no nos da una clase de qué es el Código Penal en la República Argentina? Para empezar a entender desde el vamos de qué estamos hablando. En una república como la nuestra, todas las conductas están permitidas. Si fuera una tiranía, una dictadura, sería al contrario. Estaría todo prohibido y habría un catálogo de conductas permitidas. Acá todo está permitido, salvo aquellas conductas que están específicamente tipificadas en una ley especial, que es el Código Penal. Todo lo que está fuera del Código Penal no es delito, todo lo que está fuera del Código Penal no puede ser reprimido por un fiscal o por un juez. Y es cierto, como se conoció ahora, gracias a esta discusión, que desde el 21 hasta esta parte ha recibido más de 900 modificaciones el código. Sí, exactamente, eso es verdad. El código ha perdido su sistematización y es imperativa una reforma. Una reforma, no la sustitución. Como, ¿Y cuál es la diferencia, digamos? Acá hay un proyecto que sustituye directamente el código. Por supuesto, claro. ¿No lo modifica? No lo modifica, es un código nuevo. Es un código nuevo que elimina el Código Penal del 21. De ninguna manera puede considerarse un código penal porque es un código abolicionista, basado en el ocultismo esta gente. ¿Qué es el abolicionismo? Usted perdóneme que yo le voy a ir molestando. Usted interrúmpame. Sí. ¿Qué es el abolicionismo? ¿Es eso que se conoce como los garantistas en la discusión del derecho? ¿Qué es el abolicionismo? No tiene nada que ver con el garantismo. A ver. El garantismo es justamente el respeto a los postulados constitucionales, a las garantías, de ahí su nombre, constitucionales, y todos aquellos que hemos jurado defender la Constitución y todo ciudadano que quiere vivir en una república debe ser garantista. O sea que garantistas tienen que ser todos. Debemos ser todos. Es una obligación jueces, fiscales, moral, policías, digamos, periodistas. Sí, claro, es respetar. Bueno, todo, de la sociedad en general, digamos. El que quiere vivir en este país debe ser garantista, debe respetar la Constitución Nacional, que es la ley fundamental. Esta gente, para empezar a hablar, son ocultistas. La van de progres, pero se manejan como una logia del siglo XVII. Usted fíjese que si este código, o este proyecto, o este borrador, o este machete, como le quieran llamar, no salía a la luz, se aprobaba el libro cerrado durante este año legislativo, seguramente sí, en la de hecho época, lo anunció la presidenta que lo iba a mandar claro, este año. Aprovechando el narcótico del mundial, seguramente se levantaban las manos suficientes y el código se aprobaba. O sea que de ¿Usted es progre consciente no que nada. lo van a tildar de masista, digamos, por la posición que tiene? Porque usted veo que acá enseguida se politiza todo. Me han está puesto tan tantas... politizada la discusión acerca del Código Penal. Y la Pero yo le quería hacer ahí, penal. no una corrección, no voy a ser tan atrevido. No, pero al esta contrario. es una discusión política, ideológico-política. Obviamente que hay una cuestión técnica. Perdón, atrás. si nos distrajimos. El garantismo era lo que me dijo. ¿Y el abolicionismo qué es? Justamente lo que también su palabra indica, extinguir el sistema penal, abolir, hacerlo desaparecer. Los abolicionistas, con Zaffaroni a la cabeza, consideran que no sirve la cárcel, que no sirven las penas, que no sirven los jueces, que no sirven los fiscales, que no sirve la policía, que el delito es una creación política de los poderosos con respecto a las clases inferiores, se basa mucho en la teoría marxista del Porque no derecho tiene penal. que haber cárceles, digamos. No, claro. Claro. La prisión, digamos, como forma de castigar al que delinque, no hay. Zaffaroni no cree en la pena. Pero ¿y qué recurso tiene, digamos, para castigar ¿Qué, al que... qué propone? Sí, el abolicionista, digamos. Usted dice que Zaffaroni lo es. El abolicionista quiere la privatización del derecho penal. Privatización en el sentido de derecho privado. Es decir, que el Estado no participe más en los conflictos penales y vaya el ofensor y el ofendido a un juez civil y resuelva el conflicto. Que no haya fiscales, que no haya jueces penales, obviamente que no haya cárceles, eventualmente que haya una indemnización civil. Bueno, perdón, yo voy y vengo porque me quedé con esa pregunta. Eso es el Me abolicionista. decía que es una cuestión política. Política ideológica. Ideológica. ¿Qué política criminal queremos? ¿Qué código penal queremos? Y esa es la discusión política. Cuando lo tildan a Massa, yo no soy masista, evidentemente fue el que primero reaccionó. Tuvo reflejo, digamos. Tuvo reflejos y seguramente Sobre muchos... todo porque evidentemente quedó demostrado que es cierto que un sector de la sociedad
Da la sensación de que piensa como dice él y no como los que hace. ¿Usted no está tan convencido de eso? No. La sociedad que no ha estudiado Derecho, no me gusta hablar de gente común, porque común somos todos. No, bueno, pero que no tiene conocimiento. Sí, está en contra. El foro, los abogados, secretamente idolatran a Zaffaroni. Zaffaroni es así como el gurú del penalismo argentino. No hay cátedra de Derecho Penal del país, no hay consejo a la magistratura donde no haya que recitar de memoria este catecismo. Sí, permítame que le diga, doctor, usted me dice, el común de la gente está en contra, los abogados están a favor. Sí. La verdad es que si estamos hablando de cuestiones jurídicas, yo tiendo a hacerle más caso a los abogados que a la gente común. Digo, de política criminal, de cómo manejar la ley y demás. Esto es un cuento, el abolicionismo es un cuento rosa. Para los más grandes son como las comedias de la posguerra, ¿vio? Cuando estaba Cary Grant y Doris Gray. Doris Gray no, bueno, parecido. Esas comedias que siempre terminan bien, eso es el abolicionismo. No sé si se adapta a países como Suecia, Noruega, donde nació, donde aparentemente se aplica. En Argentina, en el Río de la Plata, con la inseguridad que tenemos hoy día. Porque aparte son mentirosos, son farsantes. Dicen que el Código Penal no tiene nada que ver con la inseguridad, que con el Código Penal no se combate la inseguridad. Claro, eso es hablar de compartimentos estancos. El sistema penal del Estado lo integra la policía, los jueces, los fiscales, el servicio penitenciario, el patronato de liberados, los códigos de procedimiento, el código penal, el código de ejecución, las leyes complementarias, la lucha contra el narcotráfico, que no existe, pero bueno, debería estar. Es un sistema, no es exclusivamente la ley. Pero yo le voy a poner un ejemplo en su actividad profesional. Supongamos que Albino Aguirre roba y se modifica el código y es aprehendido y lo llevan ante el fiscal de turno a que instruye la investigación, que en este caso es usted. Y el Código Penal dice que el robo agravado por el uso de arma prevé una pena de 3 a 12 años. Hoy está de 5 a 15. De 5 a 15. Y la baja de 3 a 12 años. El fiscal Romero, ¿qué hace con el aprehendido Aguirre? ¿Va al juez y le dice, usted impóngale 3 años o le pide más? Yo le pido, primero que todo le pido la detención, pero evidentemente si logramos mantener esa detención, después convertirla en prisión preventiva y eventualmente logramos una condena, usted va a salir antes seguro, porque con el juego de las prisiones domiciliarias, morigeradas, la libertad condicional, etcétera, etcétera. O sea, ahí es donde influye la mínima. Claro, aunque le cambien el nombre. La persona recupera su libertad antes de tiempo. Antes de un tiempo razonable. Lo que pasa es que el abolicionismo también a los oídos es dulce. Entonces no habla de penas, no habla de juzgados, no habla de cárceles. Por ejemplo, Zaffaroni le llama a todas estas instituciones agencias. Agencia suena mucho más lindo. La agencia puede ser una agencia de viaje, una agencia de turismo. ¿A qué le llama agencias? ¿A las cárceles? A las cárceles, al Poder Judicial, a la Fiscalía. Yo trabajo en una agencia, por ejemplo. El juez es una agencia de garantías. La cárcel es la agencia carcelaria. Los delitos son hechos policizados o hechos criminalizados. Y esto evidentemente a cierta intelectualidad lo ha conquistado. Zaffaroni es honoris causa en universidades de todo el mundo. O sea, no estoy criticando ni objetando sus conocimientos. A mí la sensación que me da, y yo la comparto como un razonamiento para que usted me diga lo que piensa, es que aquel sector, en este caso Sergio Massa, bueno, usted evidentemente se opone a una reforma de esta naturaleza, pero en general la gente común que no tiene conocimiento acabado de la justicia y demás, respalda este tipo de posición dura sobre la base de aquella creencia que está muy arraigada en la sociedad de que el delincuente se tiene que pudrir en la cárcel. Ahora digo, la Constitución Nacional tiene, creo que en su artículo 18, usted lo sabrá mejor que yo, una imposición de que las cárceles deben ser sanas y limpias para seguridad y no para castigo. De esa parte no se acuerda nadie. No, pero tampoco Zaffaroni, porque él no cree en la resocialización. Él dice que la cárcel no resocializa. Entonces, por ahí no resocializa tal como está funcionando ahora, digamos, el sistema. Bueno, ahí está la clave.
Yo le pongo otro ejemplo, más burdo. Vamos a suponer que la ciudad de La Plata es la capital mundial de las infracciones de tránsito, que nadie, que debemos estar cerca, Sí. que nadie respeta los semáforos. Entonces viene un intendente y como ve que hay muchas infracciones, dice, bueno, saco los semáforos. En vez que educar a la gente, aplicar multas, secuestrar el auto, etcétera, etcétera, saco los semáforos. Eso es lo que Nadie propone lo la respeta, abolición. así que lo saca. Claro. Como la cárcel no sirve para nada, según Zaffaroni, y podemos discutir, yo creo que la cárcel tiene más contras que favor, la eliminamos. Ahora, ¿por qué no empezamos al revés? ¿Por qué no empezamos a trabajar en la cárcel? Lo hemos hablado en otra oportunidad. ¿Por qué, por ejemplo, el trabajo en la cárcel no es obligatorio? No como un castigo adicional, el trabajo no debe ser un castigo, pero sí para intentar una resocialización. Bueno, hay algunas cárceles aquel que lo tienen quiera. convenios con algunas empresas, Tienen. algo por el estilo, pero por ahí deben Es ser un pocas. porcentaje mínimo el que trabaja o el que estudia. De hecho, tenemos a los presos todo el día sin hacer nada, o al contrario, sin hacer nada productivo, fabricando facas, violando al compañero, matando al O sea, en guardia. cualquier penal de la provincia de Buenos Aires usted va y ahora a esta hora del día el preso está tirado en la celda o jugando al fútbol, digamos. No tenga duda. Y pensando algún daño para la noche. Sí. No hay, y nunca a nadie se le ocurrió en esto de subir y bajar las penas, ablandar y endurecer los códigos, de pensar algo justamente para darle en algún punto cierto incentivo a que la cárcel sea una resocialización. Volvemos por ejemplo, al punto inicial. haciéndolos trabajar. Es una discusión política, es una discusión ideológica. Inaugurar cárceles es políticamente incorrecto. Entonces la cárcel que no se vea. Y trabajamos con qué, con lo más fácil, con la ley, la norma de excarcelación. La ablandamos o la endurecemos según los humores sociales. Por último, porque es otro de los puntos más críticos, el tema de la reincidencia. Dicen los que defienden que a la reincidencia hay que eliminarla, que de hecho la justicia en alguna instancia inferior, porque creo que la justicia a nivel Corte Suprema ha ratificado la constitucionalidad, ha declarado inconstitucionalidad porque supone que uno es juzgado ya en el delito anterior y ha purgado la pena como para que justamente en una posterior causa en la que esté involucrado también se lo pene por ese hecho anterior. Yo cuando éramos chicos, bueno, yo soy un poquito más grande que usted, y nos regalaban los burbujeros con detergente. Sí. Bueno, Ahora son mucho más, ahora vienen mucho más sofisticados. aquellos eran Sí, un eran, alambrecito. sí, un alambrecito, sí. ¿Se acuerdan? Sí, El sí, burbujero, claro, claro. que se le poníamos detergente. Claro, exactamente, Bueno, sí. hay jueces y fiscales que viven en burbujas, vamos a decir, de detergente, Sí, para no ser groseros. sí. ¿Cómo puede ser lo mismo la persona que mata una vez que un sicario? ¿Cómo puede ser lo mismo un ladrón que una vez tiene un mal día, roba, Sí. y a lo mejor se arrepiente Sí. y se lo devuelve e intenta o tiene la posibilidad de pedir perdón, que aquel que elige el delito como forma de vida? Sí. Que dice, estoy trabajando, y Sí. trabajar es estar robando. Bueno, pero también tiene cierta lógica aquel que dice, ¿sabés qué pasa? Que a veces un tipo que robó gallina 2 veces no puede quedar nunca en libertad y por ahí un tipo que mató sí, porque era la primera vez, porque no tiene antecedentes. Perfecto. Dejemos a los jueces ser jueces, entonces. Démosle la amplitud necesaria para aplicar la dosis fundamental en cualquier acto de justicia, que es el sentido común. No atemos de manos a los jueces, ni tampoco se la liberemos de tal forma que sean discrecionales, pero en ese caso que es racional, que el juez, con su sapiencia, con su conocimiento y con su experiencia, pueda resolver adecuadamente y haga un acto de justicia. Ahora, no neguemos algo que integra el sentido común y que es ontológicamente correcto, que no es lo mismo acá en Francia o en la China que el que roba una vez que el que roba 1000. No puede ser lo mismo. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Marcelo Romero, fiscal de instrucción platense. Cada vez que haya una discusión vinculada con la justicia lo convocamos porque es muy claro en los conceptos. Ya volvemos.